Si no hay vuelta atrás de este viaje largo y sin regreso, exportación de mi cuerpo y la nostalgia me hace preso. Su inocencia está perdida. En los juegos tristemente ya no encuentran la salida. Oscuro panorama que les ha dado la vida. Sus deseos siendo niños en adultos se convierten por un negocio que les explota la mente. Por la codicia del dinero, las familias llorarán la ausencia, lágrimas caerán del cielo, transportándolos como perros, sumidos en un mundo oculto, trabajo constante no remunerable, maltrato a sus cuerpos cada día notable y el odio incurable en su corazón arde. La niña explota la prostitución, siendo obligada a drogadicción, tan degradada pierde la razón cuando está encañonada vuelve a su prisión, amaneceres en su habitación continuando su denigración. ¿Y qué pasa si nuestro mundo no descansa? En los niños el futuro de la tierra y la esperanza. ¿Cómo es posible que tan pequeños existan las personas que trafiquen hoy con ellos? La demencia. Cartagena, por su condición de puerto, siempre ha sido un escenario de confluencias y de convergencias que tienen que ver con los movimientos y con las dinámicas de la gente. Y tú sabes que todos los puertos en donde entra y sale gente hacen ciertas ofertas de vida licenciosa, como se decía en la colonia. Así que el oficio de la prostitución siempre ha existido. ¿Ya? Y de hecho tú en los archivos, que sobre todo tú encuentras en el Archivo General de Indias, en España, en donde se da cuenta de todos los movimientos portuarios en la época de la colonia, y también en los archivos del Consulado de Comercio que existió aquí en Cartagena, se da cuenta entonces de esas prácticas que se consideraban prácticas de la vida licenciosa. Dentro del sistema sociorracial es muy sencillo, mira, entre más blancos sean, sufren menos los efectos del sistema sociorracial en Cartagena. Por eso es que de alguna u otra manera la gente en Cartagena hasta el día de hoy da cuenta de ciertas tácticas, da cuenta de ciertos movimientos, da cuenta de ciertas decisiones y creencias, hombre, para poder sacarle el quite a esos efectos negativos del sistema sociorracial. Por eso es que tú encuentras todavía en las casas, ¿verdad?, que la mamá dice a la hija, tienes que mejorar la raza, ¿sí me entiendes? O bueno, a lo mejor no te dicen nada, pero a la novia negra le hacen mala cara en la casa y ese tipo de cosas. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con las prácticas de la sexualidad y con las prácticas de la prostitución? Lo repito, el sexo entonces es un elemento aquí crucial que en el marco del sistema sociorracial se perfila como un estereotipo. Entonces, la mulata, la negra, el negro, el mulato, el moreno son, digámoslo así, una subjetividad exótica que encaja perfectamente en este escenario de playa, de relax, de tiempo libre, etcétera, etcétera. Y entonces terminamos siendo una mercancía. Esto no está nada lejos, ¿verdad?, de lo que significa la esclavitud. La esclavitud es la cosificación, la mercantilización del cuerpo. Lo mismo pasa pues con el sexo, del cual yo quiero destacar ahí un hilo conductor. De ahí a la prostitución prácticamente es lo mismo. Y quiero dar cuenta también de un aspecto coyuntural que es clave. Y es que antes de la apertura económica, antes de la llegada de la Constitución del 91, ¿sí?, en Cartagena pues estábamos viviendo los efectos económicos de un esquema bastante subsidiado. Por ejemplo, el muelle más importante era del gobierno, la Marina Gran Colombiana era del gobierno, Avianca era del gobierno, Alcalí de Colombia, las empresas públicas, todo era del gobierno, y eso de alguna u otra manera le daba a la gente ciertas seguridades, ¿verdad?, en especial en el empleo. Cuando todo eso se desmonta, todo eso desaparece, es más, cierran los muelles y los privatizan, y los barrios ya no tienen acceso a los muelles, a ese intercambio. Hombre, aparece el rebusque, desaparece el empleo, pero aparece el trabajo, y específicamente el rebusque. Por eso es que tú encuentras 60.000 mototaxis y sigues contando. Y por eso es que tú encuentras que antaño, a principios del siglo, durante toda la primera mitad del siglo XX, las zonas de tolerancia de Cartagena eran claras. Primero quedaban en Torices, después quedaron en Tesca. Después eso en los años 60 desapareció. Entonces aparecieron ciertos focos de la oferta de la prostitución en Cartagena, como por ejemplo la calle de la Media Luna en Getsemaní, que todavía quedan unas huellas, unos resquicios de eso. Pero hoy por hoy, en virtud de los efectos
de exclusión del modelo económico en donde estamos y en donde no hay empleo, en donde los niveles de informalidad son tan altos, tú encuentras un eje de oferta de prostitución que va desde el Laguito hasta los confines de la ciudad a la salida hacia Turbaco. Estamos hablando de una oferta de casi 20 kilómetros en horas de la tarde, en horas de la noche. Tú encuentras disposición de gente, señoras, señores, gente en todas las etapas de vida para todo tipo de clientes, que no solamente son los turistas. A ver, el problema de la explotación sexual no es atribuible a un país o a otro, es un problema que existe desafortunadamente en casi todos los países del mundo, algunos porque son los que de alguna manera crean esas personas que vienen con los fines de utilizar al otro, y otro porque tienen a esos niños en condiciones de vulnerabilidad. ¿Por qué Cartagena se convierte como en un foco principal para la captación de estos niños? Porque para ninguno es desconocido que Cartagena es una ciudad de dos contrastes fuertes. Por un lado están unas personas que tienen muchas oportunidades, mucho poder económico, y por otro lado tenemos un extremo donde viven casualmente los niños que pueden ser arrojados a esta situación y que han sido privados de diferentes oportunidades en términos de garantías a nivel de la educación, con familias que no tienen unos factores protectores fuertes, donde no hay garantías de sustentos básicos para su crianza, y al final todo esto se suma y permite que se convierta en un foco de acción que debilita al niño esas posibilidades de desarrollo dentro de unas oportunidades normales para él. Hay unos factores que, si bien son factores que son que influyen, pero no son determinantes, porque se trata mucho, y es lo que uno ve en la prensa, y es que tratan mucho de asociar el tema de abuso y explotación a un tema de pobreza. No, o sea, no se puede decir que porque se es pobre se tiene que llegar a esa condición. Obviamente, hay unas condiciones de familia en el tema, cuando nosotros llegamos y encontramos unos temas de hacinamiento, por ejemplo, que es en algunos sectores de la ciudad se da ese tema, es un factor que es, digamos que predeterminante, que puede influir en ese proceso, pero no lo es, digamos que es lo único que te va a incidir en que un niño o niña sea víctima de abuso o explotación sexual. No quiere decir eso. Pero sí hay algunas características, por ejemplo, la poca formación de los padres también puede conllevar a ese tema. Las condiciones socioeconómicas son algunos condicionantes. Son familias extensas, son familias donde un padre no existe, donde lo ha abandonado, donde una mamá atiende más a los hijos del marido de turno que a los que del compañero que ya pasó. Entonces son dinámicas muy complejas y que a veces generan unas trampas perversas para la superación de esos menores. Y lastimosamente, la madre adolescente no es la punta del iceberg, también vienen unos hermanos muy pequeños de 5, 4, 7 años, 8 años, y unas hermanas mujeres que ya se están desarrollando, que también van a seguir ese mismo patrón perverso de embarazarse, de buscar otras alternativas, de salir de esa pobreza. Entonces ahí es cuando nosotros entendemos que el adolescente es un blanco fácil de manipular, un blanco fácil de agredir, porque la necesidad me lleva a buscar unos beneficios, unas soluciones, que muchas veces esas soluciones no van a ser las más adecuadas, y empieza toda una serie de conflictos y de problemas subsecuentes a estas decisiones erradas. Muchas veces las mamás forzan a las niñas, a sus jóvenes, a buscar soluciones con su cuerpo. Hay un dicho muy popular que he podido aprender en estos años de trabajo con la Fundación, y es que la mujer pasa trabajo porque quiere. Es decir, mi cuerpo
es una herramienta de trabajo. Y si tú estás pasando trabajo es porque quieres, porque tú puedes solucionarlo, ya tú sabes cómo. En nuestro trabajo de sensibilización, como te decía antes, que es un trabajo supremamente importante, acudimos a los colegios, a las escuelas, a la comunidad y en general a la ciudadanía, explicándoles el tema del abuso sexual infantil, cómo deben protegerse tanto los niños como sus familias. Y en este colegio, en esta charla importante que estamos haciendo nosotros, nos llevamos la sorpresa de que una de las niñas, al final de la charla, por su actitud y por su manera de expresarse, nos lleva a llevarla a otro sitio y preguntarle si verdaderamente ha sido víctima de abuso sexual. Y ella confiesa que el profesor, director académico, la invita a su casa con el pretexto de que ella va regular en algunas materias, le pide permiso a la mamá, llama a este profesor a la mamá y la mamá accede a que la niña visite el profesor en su casa para que fortalezca un poco en las materias de sociales, matemáticas, etc. ¿Cómo llegamos nosotros a comprobar que estas niñas son víctimas de abuso sexual de este profesor o director académico de este colegio? Porque hacemos un proceso, hay unos exámenes de medicina legal, hay unos exámenes psicológicos, etc. Y afortunadamente, y en coordinación con la Policía Nacional, la SIJIN en Cartagena, con los que nosotros trabajamos directamente, logramos, después de aportar una serie de pruebas, logramos la orden de captura de este individuo. A mí me parece que tú encuentras en Cartagena, es una cuestión ambigua, porque en Cartagena encuentras unas prácticas de la tenacidad y encuentras unas prácticas de la berraquera, encuentras unas prácticas de que la gente finalmente sale a la calle, pone una mesa de frito y trata de supervivir. Y ojo, porque aquí hay un barrio que desde hace años, te puedo hablar de hace 20 años, quizás un poco más. El día que no hay comida en la casa, mandan a la muchacha donde la tienda del cachaco. A la muchacha de 14, de 15, 18, 25, la que sea, va y todo el mundo en la casa sabe a qué va. Y entonces ella va donde el cachaco y ella, ajá, cachaco, ¿y qué? Y resulta que el señor de la tienda le puede decir, bueno, vamos para traer la cortina. Y con eso ya resuelve el arroz, resuelve el papel higiénico, resuelve la salsa de tomate y el huevo. Entonces fíjate que dentro de las prácticas de la supervivencia, dentro de las prácticas de la microresistencia, dentro de las prácticas de la tenacidad, está este elemento de comerciar con el cuerpo. Sería muy bueno preguntar entonces cuáles son los niveles de SIDA en Cartagena, en virtud de ese tipo de intercambio entre cuerpo por comida, o cuerpo por un celular, o cuerpo por... Es que mira, a mí me parece que el perfil de la subjetividad más despreciada y más maltratada en Cartagena es que seas mujer, que seas pobre, que seas negra, que vengas de los Montes de María. ¿Qué haces tú, además de una familia que seguramente está fracturada por este tipo de violencias? ¿Qué haces tú a los 15, a los 16 años, ¿verdad? En un contexto de excluyente, en un contexto en donde te discriminan, etcétera, etcétera? Hombre, sencillamente buscas un marido, que es lo que hacen muchas mujeres. Y no solamente de Cartagena, yo pienso que de Colombia. Busca un marido que te resuelva el problema, que es una salida, digámoslo así, vernácula, es una salida tradicional. Y bueno, y si ese marido finalmente te dejó por otra, entonces buscas otro y le pares un hijo a ese también. ¿Sí? Y de alguna u otra manera las mujeres emplean esa táctica para sobrevivir. Estoy hablando de ciertos perfiles, de ciertos casos. No estoy generalizando porque habría que indagarlo, repito. Habría que indagar entonces en qué consisten esas prácticas sexuales en relación con las tácticas de supervivencia. Eso es importante.
Contrario a lo que muchos podríamos creer o los mitos que existen desde que era niña, creo que a todos nos ha pasado el hecho de no camines por esa calle oscura, no te pongas esa ropa, no hables con extraños, no le recibes dulces a nadie que no conoces. Resulta que diariamente hemos encontrado que las situaciones de mayor riesgo para los niños están en los espacios donde los niños tendrían que estar seguros, en sus hogares, en las escuelas, en los espacios donde podrían estar desarrollando sus actividades recreativas. Entonces, contrariamente a todos esos mitos, es desafortunado, es una tristeza en que no es la calle solitaria, sino que son los tíos, los papás, los abuelos, las mamás, o sea, que son precisamente quienes están violentando a los niños y a las niñas, creando todo lo que ya nosotros conocemos y todas las consecuencias emocionales que estos niños y estas niñas sufren. Yo no tuve mamá al lado, yo tuve puros maltratos porque me crió fue mi abuela, no conozco a mi papá y fue muy difícil porque yo sentía que yo decía, ¿para qué vine al mundo a sufrir? Pero ya me di cuenta que no fue a sufrir, vine por algo. Y ese algo es mi hijo, que hoy en día me hace fuerte y pues yo, cuando llegaban los diciembre yo lloraba porque no tenía mamá, porque no tenía papá, pero ya con la señora Catalina y la fundación pues yo siento que tengo mucho más de eso. Yo me sentía menos que los demás. Yo me esquivaba de las personas, como por ejemplo, como usted, un ejemplo. Yo me esquivaba porque yo sentía que yo no olía bien como usted, con una buena colonia, pues que yo no me sentía con unos zapatos adecuados para estar a su lado. Otra, que yo me sentía que yo, como no he tenido mi madre al lado, yo me sentía que como no tenía esa, mira, te ves fea, mira, o sea, yo no he tenido eso nunca. Yo me sentía que era lo peor. Los niños normalmente se sienten culpables de ser abusados. Y cuando son explotados sexualmente, ellos ven en su explotador a un amigo, por cuanto ese explotador normalmente le ofrece dinero, le promete dinero o le da dinero. Entonces lo consideran su amigo, su protector, su aliado. Y en el caso del abuso, como ya te dije, normalmente se sienten culpables. Entonces, eso es una parte bastante escabrosa dentro del proceso judicial. Hay que hacerse amigo de ellos, dictarle charlas, cursos, etcétera, que puede ser directamente por uno como abogado o puede ser a través de un psicólogo. Entonces, una vez que ya se rompe ese hielo, ellos comienzan a hablar, comienzan a informarle a uno las incidencias de lo que ha sucedido, que sirve posteriormente para el proceso judicial. Ese es el primer escollo que se presenta. Y dentro del proceso judicial hay que tener mucho cuidado para que ese niño no se revictimice. Es decir, evitar que ese proceso se dé como se da con los adultos. Es decir, tiene que ser un proceso totalmente diferente. Antes que hablar de una recuperación, estaríamos hablando de que una víctima siempre necesita una respuesta. Una respuesta, digamos, en términos integrales. No podemos hablar de que una víctima va a olvidar situaciones de las que fue afectada. Siempre va a estar con ellas, porque tendríamos que quitarnos nuestra memoria, ¿cierto? Y eso prácticamente es imposible. Lo que estaríamos hablando es de que siempre que se presentan eventualidades que nos afectan, siempre tenemos que tener una respuesta como lo que es una ayuda, una respuesta de que esa persona que nos ha afectado a nosotros esté pagando una condena, de que inicie un trabajo terapéutico en el que tengo la necesidad de seguir avanzando en ese trabajo y, más que todo, que una víctima reconozca que fue violentada,
porque cuando se hace esta resistencia de que no somos víctimas, difícilmente vamos a recibir la ayuda que necesitamos recibir. Entonces, básicamente es una aceptación de que soy una víctima, una respuesta integral tanto en la parte jurídica, emocional y un acompañamiento fundamental de la familia. Esto diría yo que es lo básico para que una víctima sienta que después del suceso traumático que generó todo este abuso, la explotación sexual, la trata de personas, es la respuesta mínima que le podemos garantizar. Y se lo tenemos que garantizar integralmente las instituciones, tanto, digamos, del Estado, como nosotros fundaciones que trabajamos en estas situaciones de abuso y de explotación sexual. Nosotros tenemos un marco normativo bien extenso que nos ha permitido a los operadores judiciales lograr llegar a administrar justicia en aquellas conductas que han sido consideradas como delitos. En el tema específico de la explotación sexual, del abuso sexual y de la trata de personas, tenemos una situación en nuestra contra y es la poca denuncia. Estamos luchando para que las víctimas de estas modalidades de conductas acudan a la Fiscalía General de la Nación para que nosotros podamos, como operadores judiciales, cumplir con nuestras funciones que tenemos como Estado colombiano, en los principios que la Constitución y la ley nos está enviando. Pero esa es una dificultad enorme, la no denuncia. Si la captura de victimario se realizó en flagrancia, puede durar de 6 meses a 1 año, porque tiene la Fiscalía la obligación de iniciar la acción penal de inmediato con las audiencias penales. Pero cuando no hay flagrancia, cuando la denuncia es extraordinaria, demora 1 año, 2 años para que pueda llegar a la imputación. Y ese es el gran problema que tenemos aquí en Cartagena, porque cuando ya la Fiscalía quiere judicializar, ya las víctimas no tienen ningún interés porque no quieren que se revictimice o no quieren que la cosa se judicialice. Entonces tenemos que nosotros otra vez comenzar después de 2 años a sus derechos, ponérsele presente y colaborarle para que puedan nuevamente confiar en la justicia. Paolo Pravisani era un italiano que vivía en Cartagena desde hace 10 años, había vivido en los mejores barrios de Cartagena con una solvencia económica bastante pues, alta, con un sueldo, una pensión de 40 millones de pesos mensuales, había patentado un avión de guerra ante el gobierno italiano, era ingeniero de aviones, igualmente piloto de aviones de acrobacia y diseñador de aviones. Este señor tenía poder económico, por eso el proceso se hizo muy difícil. Lo cierto es que como representante víctima yo puedo expresar abiertamente que no conté con el apoyo abierto del fiscal. Me vi precisado a hacer una denuncia para que él pudiera tomar su rol dentro del proceso judicial. Te puedo contar que, por ejemplo, frente a la solicitud de inadmisión de pruebas, porque Pravisani se refugió en una clínica de la ciudad donde pagaba 12 millones de pesos mensuales, desde luego el director no estaba interesado en decir que no estaba enajenado mentalmente. Todo lo contrario, él manifestaba reiteradamente que sí, sufría de enajenación mental. Pese a todo, yo insistía en que eso no era así, y pues la prensa a nivel de la ciudad nos apoyó. Se dieron incluso algunos programas por la televisión a nivel nacional y pues eso fue un boom en la ciudad. Todos respaldaban la labor que estábamos haciendo y todo Cartagena esperaba que en algún momento él pudiera pasar de la clínica a la cárcel de Tenera, como en efecto finalmente sucedió. En relación con el fiscal, por lo menos, cuando se solicitó la inadmisión de pruebas porque se hicieron extemporáneamente, dado que las pruebas que demuestran la inimputabilidad de una persona se deben dar en un estadio anterior al que normalmente se da, es decir, en la formulación de acusación. Cuando yo hice la solicitud de inadmisión de esas pruebas, el fiscal no me apoyó, todo lo contrario, le reclamó
al juez y finalmente no se presentó a la audiencia a apoyar esa decisión ante el tribunal. Tuve que hacerlo solo. Sin embargo, el tribunal apoyó la decisión y finalmente el señor Pradisani fue condenado. Para mí, este es un tema que es un tema como la parahotelería y es un tema como el narcotráfico y es un tema como cuando tú tapas un hueco se destapa otro. O sea, yo personalmente pienso que se hacen grandes esfuerzos, pero desafortunadamente siempre hay gente que tiene, o sea, hay gente que tiene la necesidad económica y hay gente que viene buscando también las cosas, entonces se junta la necesidad, el hambre con las ganas de comer. Y eso no pasa en Cartagena, eso pasa en absolutamente todas las ciudades del mundo. Mira, Oscar, yo en esto tengo que ser muy honesta con ustedes, y es que la problemática nosotros somos conscientes de que siempre ha existido, pero el direccionamiento siempre ha sido a buscarlo como si existiera y como si los hechos ocurrieran en los hoteles. Y resulta que los hechos no ocurren en los hoteles, los hechos ocurren en los apartamentos, porque en los apartamentos tú no tienes ningún control. En un hotel, cuando tú te vas a registrar en un hotel, obligatoriamente tú tienes que presentar una identidad. Entonces nosotros ahí hacemos el primer filtro. Pues mira, ese es un tema que desafortunadamente ahí es donde... Es que mira, ahí es donde realmente estamos fallando. Temas como los extranjeros. Sí. Hablemos a calzón quitado. Sí, sí. ¿Quiénes vienen a buscar a las niñitas aquí? Italianos y españoles, lo digo. Italianos y españoles, ¿verdad? Los italianos y los españoles, ¿tú crees que se quedan en los hoteles? No. Ellos se quedan en apartamentos. Al final, todos estos temas de turismo sexual son situaciones que se viven también en la clandestinidad, y cada día la industria de turismo sexual va también de alguna manera tecnificando todas las maneras de captar a los niños y de al final buscar sus satisfacciones personales o empresariales en función de la explotación del otro. Entonces cada vez resulta más difícil, digamos, para la sociedad civil, que es en nuestro caso, establecer como unos mecanismos de control y de denunciación frente a estas situaciones. En Cartagena, pues a manera de ejemplo, existen algunas agencias matrimoniales que no estoy señalando que necesariamente alrededor de ellos se dé el turismo sexual, pero sí vemos que muchas de las mujeres que pueden estar inscritas con estos fines no necesariamente lo están haciendo pues en función del amor y de los valores, sino también en función de buscar una oportunidad, pretendiendo que algún turista que se pueda fijar en ella pues le puede cambiar también todo su estilo de vida. Y esto ha generado que en muchos casos muchas de las mujeres que se van a través de estos medios puedan ser captadas con fines de trata de personas o con fines de matrimonio servil. Entonces, en ese sentido, pues también es como una alerta, porque si han pasado como algunas situaciones, estas son situaciones que no son obviamente ilegales. La mayoría de las mujeres que están en estas, que acceden a este tipo de agencias matrimoniales son mujeres ya adultas, pero sabemos que también muchas de las jóvenes pueden utilizar algunas documentaciones falsas para acceder también a esta clase digamos, de captación engañosa, donde pueden ser utilizadas más adelante para fines de trata o explotación. El distrito de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior, tiene
tiene dentro de sus misiones la de evitar o adelantar campañas que eviten la explotación sexual con fines comerciales de niños, niñas y adolescentes, por un lado. Por otro lado, también busca la protección de derechos humanos, no solo en menores de edad, sino también en personas mayores de edad. Y tenemos otra meta específica, que es la de erradicar las conductas de trata de personas utilizadas para ciertas actividades u oficios en contra de su voluntad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene la atención especializada de acuerdo al tipo de problemáticas que se pueden presentar con nuestros niños, niñas, adolescentes. Es por ello que desde la regional tenemos varias acciones. Uno, nuestro proceso se orienta al restablecimiento efectivo de los derechos de los niños, niñas, adolescentes que sean explotados o abusados sexualmente, ¿cierto? La atención lo tenemos en alianza con Fundación Renacer, Fundación Restaurar, digamos que son las entidades que trabajan esta problemática en el departamento. ¿Qué hacemos? Inmediatamente conocemos del caso, por cualquiera de las vías que llegue, metemos al niño o niña en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, y esto significa garantizar o restablecer todos sus derechos de salud, si el niño está o no está vinculado al sistema general de salud. Educación. Hay una línea directa con la Secretaría de Educación Distrital donde nos garantizan los cupos que nosotros necesitemos en las instituciones educativas que queden cerca a las entidades que nos están prestando el servicio de atención. Protección, que lo hace directamente el instituto a través de las entidades que nos garantizan ese esquema de protección. Y pues todo el tema del restablecimiento psicoafectivo, que ya es un tratamiento que lo hace directamente la entidad con la cual tenemos contratado el servicio. Es decir, toda la atención psicosocial, toda la atención de enlace y de llegada a la familia, porque aquí lo que se trata es de ser, como lo decimos nosotros, un restablecimiento efectivo. Y recordemos que el primer derecho que tiene un niño o niña es a tener una familia y no ser separado de ella. El turismo es una actividad que contribuye al desarrollo económico, a la comprensión internacional, a la paz, a la prosperidad de los países y a la observancia de los derechos humanos. Así es que el Código Ético Mundial para el Turismo subraya que es necesario promover un turismo responsable y sostenible. Y desde la hotelería a nivel nacional, porque es un lineamiento de carácter nacional y existe normatividad al respecto, los hoteles buscan blindarse contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. No son un atractivo turístico. Desde el sector turístico colombiano estamos comprometidos en prevenir cualquier tipo de delito que atente contra los derechos humanos y, pues en este caso, contra la explotación sexual y comercial de los niños, las niñas y adolescentes. Y en segunda instancia, en desmitificar una tipología de turismo que ha empezado a circular en la boca de las personas, y es que existe el turismo sexual. Eso no existe. Eso es una práctica delictiva que está asociada en algunos casos a los viajes y al turismo, pero de ninguna manera puede ser considerado como una tipología turística. Cuando la víctima llega a nuestras puertas, o a veces nosotros vamos a buscarla en las diferentes digamos, población, a las instituciones educativas en donde brindamos charlas, identificamos estos casos, inmediatamente nos encontramos que son víctimas, muchas veces que ya han reportado el caso a la Fiscalía y no ha sucedido nada. Cuando estos casos suceden, nosotros inmediatamente le hablamos del trabajo que vamos a hacer en la asesoría jurídica como tal, que ya nos tienen que brindar el poder para que el abogado se acerque a la Fiscalía y diga, bueno, ¿qué pasó con este proceso? Y ya digamos que nos convertimos en un apadrinamiento, en un padrino para este proceso como tal, para que empiece de una vez a moverse al ritmo que tiene que moverse. El ejercicio de la acción penal radica en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y los fiscales delegados en cualquiera de las categorías, local, seccional, especializado, delegado ante el tribunal o ante la misma corte, estamos sometidos al imperio y a los mandatos de carácter legal. El Código Penal, con todos sus
modificaciones, Código de Procedimiento Penal, Constitución Política de Colombia y Bloque de Constitucionalidad. De allí que el tema de la investigación de los delitos no puede obedecer al capricho del operador, entiéndase fiscal, y mucho menos del investigador. En el sistema penal acusatorio, quien direcciona las investigaciones y las indagaciones y todas las labores inherentes al esclarecimiento de qué ocurrió es el fiscal delegado. Pero ese fiscal no lo puede hacer y jamás lo hará de acuerdo a su voluntad. Siempre debe someter todas sus decisiones al mandato de la ley y de la Constitución. Adicional a ello, los fiscales no somos autónomos para tomar decisiones. Hay decisiones que siempre deben ser sometidas al control judicial de los jueces de la República. Desde el momento en el que se inicia una indagación con las audiencias preliminares hasta el propio momento en el que se inician la etapa propia de juzgamiento y la etapa de investigación y aún los recursos. Esto significa que esta afirmación no puede ser aceptada ni entendida por la Fiscalía General de la Nación. Nos decían que en algún momento había un tape y tape porque era muy malo que se asociara a Cartagena con este tipo de delitos. Hoy da la sensación que hablan abiertamente. ¿Les sirvió mirarse en el espejo a Cartagena? Sí, claro. Yo tengo que confesar que para mí personalmente, llevo más de 10 años trabajando en la corporación y personalmente cuando iniciamos genera temor porque Cartagena es una ciudad muy susceptible al nombre, a las noticias de impacto y podría interpretarse o malinterpretarse el trabajo que se estaba haciendo. Pero hoy hay una conciencia, yo creo que si ustedes han hecho un recorrido en toda la ciudad, en donde es claro el mensaje, nosotros somos una ciudad turística, somos una ciudad muy diversa en actividades, pero lo que no permitimos y lo que no toleramos en ningún aspecto, ni desde el gobierno ni desde el sector empresarial, es cualquier abuso que se dé a los menores, en este caso el abuso sexual, pues mucho más, y ahí estamos haciendo unas acciones contundentes, nunca será suficiente. Cartagena es una ciudad con desigualdades enormes y hay una propensa factibilidad de que existan niños con alto grado de vulnerabilidad, de fácil camino hacia, tentaciones económicas, que indudablemente es un factor que influye para que pueda existir este tipo de abusos. Sin embargo, como te digo, desde la institución, desde los gremios, hay una contundencia, un mensaje claro, una idea clara, y es no permitir y seguiremos batallando, seguiremos luchando, y esto es un trabajo continuo de generaciones inclusive, donde se tiene que hacer mucha cultura desde la familia, blindar nuestra sociedad en ese sentido, para que no sean esos los caminos que puedan tener cualquier joven o cualquier persona que esté expuesta a este tipo de situaciones. La certificación de The Code es una iniciativa de la Organización Mundial del Turismo, de EPACT y de UNICEF, y nosotros hacemos un recaudo de los huéspedes que llegan a los hoteles afiliados a Cotelco Cartagena, y con ese recaudo nosotros que logramos de los huéspedes, todos los recursos los destinamos a un programa de formación y a un programa que se lanzó desde la alcaldía de la doctora Judith Pinedo para un programa en Cartagena de prevención a la explotación sexual que se llama La Muralla Soy Yo. Al principio fue difícil, empezamos un proceso de acercamiento al sector turístico. Había muchos tabúes, mucha resistencia al inicio, estoy hablando más o menos año 2006, en donde hablar de explotación sexual en el sector turístico era hablar de una cosa de la que no queríamos hablar. Afortunadamente, a partir del año 2009 hay muchos cambios en Cartagena y algunos de esos cambios muy coyunturales lograron y permitieron que el sector turístico empezara a mirar ya la situación de explotación sexual no verse ellos como un problema, sino como parte de la solución. Eso fue un avance importantísimo. Dentro de esos aspectos coyunturales está el hecho de que Cartagena se estaba certificando como destino turístico. Esa certificación de Cartagena es como cumplimiento de una norma sectorial 01 dirigida y liderada por el Viceministerio de Turismo, y uno de los criterios que Cartagena debía cumplir para ser certificada como un destino turístico era que existieran programas de prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el sector turístico. Por otro lado, a partir del año 2009 tuvimos unos cambios en la legislación, en donde la ley 1336
ordena que los establecimientos de hospedaje turístico deben tener códigos de conducta para prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes, y además dentro de la ley está el hecho de que si un servicio de hospedaje, llámese hotel, residencia, permite o facilita la explotación sexual, se aplica para ellos la extinción de dominio. Digamos que estos dos elementos, sumado a todo el proceso que ya se venía realizando en Cartagena de visibilización del problema, de sensibilización frente al problema, los medios de comunicación ayudaron muchísimo también en la visibilización del problema. Digamos que todos estos elementos, más el matrimonio de la Fundación Renacer con la Corporación Turismo, creo que fueron elementos muy importantes para iniciar todo el proceso de la estrategia de prevención en el sector turístico y con el sector turístico, a la cual denominamos La Muralla Soy Yo. Solo nombre lo que indica es un concepto de defensa por todo lo que la ciudad amurallada significa, y en ese concepto de defensa era involucrar a los menores, a los niños y adolescentes sobre la explotación, en este caso sexual. Destinos como Cartagena son propensos a confundir el concepto de turismo sexual con la explotación sexual a menores. En eso la ciudad ha sido tajante y hay un mensaje claro desde la institucionalidad, desde los gremios. Es un proyecto donde aportamos todos, la academia, la sociedad civil y por supuesto los hoteles y toda la cadena asociada al servicio turístico. Que básicamente lo que consiste es en identificar cuáles son los actores en el turismo que son propensos, que pueden ser factibles de ser conscientes o inconscientemente facilitadores de una explotación a menores. Y ahí hicimos una identificación, se perfilaron inclusive por hoteles, por prestadores de servicios, cocheros, joyeros, inclusive la playa. Y hicimos más que todo un proceso de capacitación en inicio de unas charlas enfocadas a la verdadera afectación que podíamos tener y digamos fuimos blindando algunos escenarios. Bueno, ASOPRESNA es la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos Formales e Informales para la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y está integrada por carperos, aurigas, taxistas, guías de turismo, músicos, vendedores de minutos, joyeros, personal formal que trabaja en empresas turísticas, vendedores de servicios turísticos, vendedores de artesanías, artesanos, entre otros. Ese es el grupo que integra ASOPRESNA. Bastante heterogéneo en oficio, pero aprovechando la oportunidad que Renacer nos dio de participar en una capacitación, un diplomado sobre prevención de la explotación sexual, y quizá teniendo en cuenta una gran experiencia que habíamos tenido anteriormente, pues yo antes he trabajado con este programa, con Bienestar Familiar, sobre la prevención. Fui una de las pioneras que trabajo aquí desde 2003. Siempre veía y era tratar de defender de que los prestadores de servicios turísticos no éramos las personas que propiciábamos el turismo en Cartagena, porque siempre se buscaba, y en este momento cuando se quería afrontar el problema, las primeras personas que salían a relucir era el taxista, el carpero, el vendedor de la playa, el guía. Nosotros no, eso trasciende mucho más allá. Entonces, ya que tuve la oportunidad de trabajar con este grupo, el cual ha sido maravilloso y es la mejor ganancia que Cartagena ha tenido para la prevención de la explotación sexual de niños, trabajar con este grupo, pues desde el 2010 tratamos de buscar, de asociarnos, y hemos venido desarrollando de la mano con Renacer y en el marco de La Muralla Soy Yo una serie de actividades que van en bien de la prevención. ¿Qué pasaba antes? La gente venía y les decía a ustedes qué les solicitaban, eso cuánto costaba,
Mira, tal vez de pronto nosotros no nos pellizcábamos en el sentido de que tal vez veíamos las cosas normales, porque no estábamos capacitados en esto. Gracias a la Fundación Renacer y con compañía de la alcaldía, con una institución canadiense, llamada CEADI, pues nos capacitó en la Universidad de Cartagena un diplomado, y gracias a ello nosotros tenemos conciencia de cuándo hay un delito y cuándo no hay un delito. Entonces nosotros tenemos gente aquí que vemos algo anormal, comunicamos una vez a la policía, o sea, a la fiscalía o algún ente encargado, pues bienestar familiar, también hay que hacer las denuncias, porque yo siempre he dicho a las personas, denuncie sin miedo, que la persona que tiene miedo siempre está amontonada, pero nunca está unida. Pues a mí me gusta mucho denunciar, porque eso me gusta, eso me satisface denunciar a las personas que vienen con delitos sexuales y más contra nuestros menores, contra nuestros adolescentes, contra nuestra niñez de Colombia. Vienen a destruir nuestro futuro de nuestros niños. Calle en Cartagena, como una vez me dijo un gran pensador de la comunicación social, Omar Rincón, me dijo, esa es la tierra del champurrón, champeta, putas y ron. Si no hay vuelta atrás de este viaje largo y sin regreso, exportación de mi cuerpo y la nostalgia me hace preso. Su inocencia está perdida. En los juegos tristemente ya no encuentran la salida. Oscuro panorama que les ha dado la vida. Sus deseos siendo niños en adultos se convierten por un negocio que les explota la mente. Por la codicia del dinero, las familias llorarán la ausencia, lágrimas caerán del cielo, transportándolos como perros, sumidos en un mundo oculto, trabajo constante no remunerable, maltrato a sus cuerpos cada día notable y el odio incurable en su corazón arde. La niña explota la prostitución, siendo obligada a drogadicción, tan degradada pierde la razón cuando está encañonada vuelve a su prisión, amaneceres en su habitación continuando su denigración. ¿Y qué pasa si nuestro mundo no descansa? En los niños el futuro de la tierra y la esperanza. ¿Cómo es posible que tan pequeños existan las personas que trafiquen hoy con ellos? La demencia